Con agresiones, hemos tenido en el ámbito escolar situaciones de violencia. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está sucediendo? Bueno, es lo que queremos conversar, porque muchos dicen esto es pospandemia. Cristina Amézaga es psicóloga, hipnoterapeuta, doctora en psicoterapia de la Universidad de Chile y está con nosotros nuevamente. Cristina, un agrado en saludarla, bienvenida, gracias por acompañarnos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y bueno, mucho gusto a todos los que nos ven y nos escuchan el día de hoy. Gracias. Cristina, queríamos precisamente escuchar en voz de una profesional del área qué nos está pasando, qué sucede. ¿Es efectivamente esto un efecto del post-pandemia? Efectivamente, es un efecto post pandemia debido al encierro que estuvimos experimentando, la sensación de incertidumbre. Además, este fenómeno también me atrevería a decir que está dado por las exigencias que tenemos hoy en día, exigencias desde querer ser los mejores a nivel laboral, como padres, por ejemplo, nos vimos, los que somos papás, nos vimos envueltos en autoexigencias debido al encierro, como cambió la rutina, también había que trabajar en casa, o sea, hubieron muchos cambios. Y también se ha visto una baja tolerancia a la frustración, tanto en niños como en adultos. Y como los niños modelan nuestros comportamientos, ellos replican lo que ven en casa, esta falta de tolerancia, de paciencia, replican esas mismas conductas que ven en los padres en las escuelas. Y está ligado a esto que les decía de la sobreexigencia en cuanto a ser el mejor en el deporte, por ejemplo, el mejor en tener las mejores calificaciones, etcétera. Entonces yo lo ligaría con esos dos ítems. Cristina, tenemos claro el panorama que estamos enfrentando, que estamos viviendo. ¿De qué manera se puede entrar de alguna manera a enfrentarlo y poder revertir esta situación que es tan delicada, es tan compleja? Bueno, pues todo parte desde la casa. Hay que educar a nuestros hijos, sobre todo ahora que se están presentando estos cuadros de violencia en los colegios, invitarlos a que piensen antes de actuar, a enseñarles modos de autogestionar las emociones, porque muchas veces en casa se les puede reprimir, experimentar emociones como el enojo, como la rabia. Hay que enseñarle a los niños, sobre todo a los estudiantes, a que conecten con esas emociones y enseñarles también a que las autogestionen, a que las manejen. Ya hay muchas maneras de hacerlo. En internet hay mucha información. Siempre recomiendo acudir con un especialista, con un psicoterapeuta, psicólogo infanto-juvenil, en el caso de la violencia o de esos episodios donde hay agresiones entre escolares, por ejemplo. Sí, ¿cuál es, y a juicio suyo, me hablaba de la familia, del papá, de la mamá, cuáles son los tips que deben ellos tener en cuenta para ir dándose una señal de que su hijo necesita ser atendido por un profesional, por ejemplo? Bueno, cuando vemos que el niño o el adolescente tiene una sobrereacción ante alguna negativa, es decir, si el padre o la madre ponen algún límite y este hijo sobrereacciona llorando exacerbadamente, poniéndose muy en una postura muy oposicionista, por ejemplo, siempre hay que hablar con nuestros hijos, llevarlos a que conecten con lo que sienten, y cuando ya estas conductas son muy repetitivas, ya el niño o el adolescente le cuesta autorregularse, es cuando hay que acudir con un profesional de la salud mental. Y lo vimos ahora, digo, entre paréntesis, con el tema de Will Smith en la entrega de los Óscares. Así es. Él sobre reaccionó a un comentario, si bien el comentario fue pasivo-agresivo, se pudo haber resuelto de otra manera. Se pudo haber resuelto hablando, hay otras vías para drenar, digamos, esa rabia que podamos experimentar ante un estímulo externo.
Cristina, evidentemente personajes como ellos están sometidos a un nivel de estrés muy alto, superior a la media que podríamos tener cualquiera de los mortales. Y se entiende que además ellos tienen los recursos y los tiempos también determinados para estar sometidos a profesionales que le pueden ayudar. Ahí falta ese tipo de decisión de apoyarse por un psicólogo o quien corresponda en materia de salud mental. Así es, cuando alguien siente o tiene algún familiar o algún conocido, o en este caso de Will Smith, que la persona que está ante nosotros tiene un mal manejo de la ira, siempre es recomendable direccionarla hacia un psiquiatra incluso, direccionar a la persona también ante un psicoterapeuta, psicólogo calificado, porque definitivamente esa es una falta de autorregulación. Y el mal manejo de la ira puede tener consecuencias graves, no solamente a nivel emocional de la persona que lo experimenta y lo lleva a cabo, sino ante todo el sistema en el cual se mueve la persona, o sea, ante el sistema familiar, laboral, etcétera. Volviendo a este mismo ejemplo, uno podría pensar que el actor pudo haber andado con un arma de fuego y pudo haberle disparado, viendo el grado de violencia que tuvo en la reacción. Esto puede ser considerado como una situación patológica, que si se hubiese dado en ese escenario, después puede ser también atenuante para él decir que efectivamente pasó por un momento que se nubló, no sabía qué estaba haciendo y hizo esa acción. Claro, es que ese tipo de conductas muy reactivas, como le pasó al actor, van increciendo con el tiempo, van evolucionando. Quizás si él hubiera tenido ayer un arma, no lo hubiera utilizado, pero está así como en el antesala a llegar a un nivel así tal de no poder controlar los impulsos. Claro, entonces uno piensa, si los adultos no son capaces de contenerse, de controlarse, Exacto. ¿qué más le vamos a pedir a los niños en esta violencia escolar? Veía una cifra que entregó la Superintendencia de Educación en Chile, dice que hay un 28% de aumento de violencia intra-colegios, violencia escolar que se está dando este año. Así es, efectivamente, tal como lo mencionas, la autorregulación emocional tiene que empezar por los adultos, porque nosotros somos su modelo. Si nosotros estamos muy reactivos, nos enojamos fácilmente, gritamos, no autoempleamos estrategias de respiración o, por ejemplo, si uno está muy estresado por la vida cotidiana laboral, hay que tener también espacios de autocuidado para estar más disponibles y con más paciencia, sobre todo las personas que tenemos hijos pequeños o adolescentes. Definitivamente ese aprendizaje parte desde la familia. Y como bien decías tú, ¿cómo podemos pedir que un niño, un adolescente sea más tolerante a la frustración si yo mismo como adulto no hago nada por trabajar esos impulsos o esas emociones que me pueden ganar muchas veces? Entonces todo Sí, claro. parte por casa. ¿Y cuál era la otra pregunta que me hiciste, perdón? No, lo que yo decía que podría ser atenuante en el caso de esto mismo, si el humorista hace una denuncia judicial, podría ser atenuante del actor en el orden a decir, sabe que fue un arrebato, no me pude contener. Es también un elemento de contención, digamos, para la sanción que podría haber judicial. La verdad que ahí depende de las leyes de Estados Unidos. Yo creo que puede ser un atenuante, sin embargo, pues me imagino que debe de haber un grupo interdisciplinar que evalúe hasta qué punto puede ser un atenuante o no. Porque claro, fue un acto muy violento y hubo agresión física. Entonces, eso habla de que muy posiblemente Will Smith, como decías hace un momento, esté bajo mucho estrés y hay bajo manejo de los impulsos, y eso puede ser peligroso
en el caso de que hubiera tenido un arma letal, por ejemplo. Pero yo creo que todavía está en esa antesala, y creo que es un tema más para un ámbito más psiquiátrico también y de psicodiagnóstico. Bueno, qué bueno que me entrega esa identificación profesional de los psiquiatras, porque pareciera que, volviendo a nuestro país, la cultura chilena, cuando hablamos de psiquiatra, dice va a ir a atenderse porque está loco. Cosa que es muy distinta. Ajá. Por ejemplo, en Argentina, ir al psiquiatra, ir al psicólogo es como tener un médico de cabecera, y no hay ese prejuicio respecto a la salud mental. ¿Lo advierte usted también? Sí, totalmente. O sea, yo soy una fiel abanderada, por eso amo mi profesión, de hacer la inversión, porque es una inversión. Ahora en Chile hay diferentes instancias para diferentes posibilidades económicas. Es cuestión de investigar. Es muy importante tener un psicólogo o una psicóloga de cabecera para trabajar precisamente todos estos estados emocionales que se mueven debido a post-pandemia, estrés laboral. Estamos inmersos, sobre todo los niños y los adolescentes, bajo los medios de comunicación, redes sociales, que ahí constantemente están pasando contenido y videos con muchísima violencia, incluso caricaturas o monos que parecieran infantiles, pero súper violentos, videojuegos, etcétera. Y definitivamente hay que tener ese respaldo emocional, esa contención bajo la supervisión de un profesional de la salud. Y además yo sí sugiero, y yo lo recomiendo mucho a mis pacientes, el combinar psicoterapia con medicamento y con ir al psiquiatra. Es la mejor dupla. No en todos los casos, solo en aquellos casos donde la persona genera un cuadro muy fuerte de ansiedad o de estrés, o que le cuesta o que no puede controlar su ira, su enojo. Ahí siempre se recomienda psicoterapia con medicación, porque la medicación va a impactar a nivel químico, a nivel cerebral, y a veces las personas no tienen control sobre lo que pasa internamente en el cuerpo. Sí, me comentaban acá, ¿qué ocurre respecto de la persona cuando está en un cuadro de estrés o de mucho cansancio y levanta la voz y grita al final, en una situación que puede ser muy pequeña? ¿Cómo darse ese espacio también para que de repente, no sé, poder abrazar un árbol para sacarse esa fuerza, esa energía interna, que es un poco de lo que no nos gusta o no queremos sentir? Sí, es una buena estrategia. Abrazar un árbol, quitarse los calcetines y caminar en la tierra, en el jardín. Y actividades que, por cierto, escuchen mi podcast, Cristina Mézaga. Me encuentran en Spotify, en Google Podcast, Amazon Podcast y en diferentes plataformas, donde hablo acerca del descanso activo. Y el descanso activo es precisamente o no hacer nada, o hacer algo que no suponga esfuerzo intelectual, que no suponga esfuerzo físico. Puede ser desde abrazar el árbol o decir, este sábado que no tengo trabajo, voy a dedicarme a estar en pijama y a ver todo el día mis series favoritas en Netflix, por ejemplo. Porque hay mucha gente que no se permite descansar, que piensa que si descansa no está haciendo nada y por lo tanto ya no es suficiente, o es flojo, floja. Hay muchas creencias. También en ese sentido me refería anteriormente a las autoexigencias, sobre todo hoy en día que estamos en un mundo muy consumista, y que sobre todo con los jóvenes que tienen esta creencia de que valen lo que tienen y no lo que son. Entonces hay que tener conductas de autocuidado, ejercicio, escuchar música, descanso activo, no hacer nada, etcétera, para estar más tranquilos, más tranquilas, y tener esas vías de escape positivas para drenar toda esa ira, ansiedad o estrés que podamos traer en nosotros mismos. Qué buen dato nos ha dado. Acá tenemos hartos árboles y hay algunos que se están sacando los calcetines ya, porque el estrés es increíble. Sí, dice la tierra. Tocar la tierra. Oye, Cristina, entiendo que está ocupada porque tiene que entrar un paciente ahí, pero
Una última consulta en cuanto Sí. a la necesidad de profesionales de la salud mental en los colegios. ¿Usted lo considera como un profesional que indispensable, debe estar considerando la realidad que estamos viendo hoy día? Sí, indispensable un psicólogo infanto-juvenil, definitivamente, más un psicopedagogo o psicopedagoga. Tiene que haber también instancias en los colegios donde se generen talleres, donde se desarrollen actividades para trabajar con la tolerancia de los chicos, trabajar en la integración entre los pares y hablarles mucho acerca de las diferencias, porque todos tenemos diferentes estilos de cuerpo, diferente manera de ver la vida, o sea, hay que enseñarle todo eso a los jóvenes, sobre todo, a ser más tolerantes con las diferencias. Cristina, mire, aquí nos escriben un comentario que me parece interesante. Dice Alejandro Mancilla Rivera: me parece que la culpa de la violencia no pasa por la pandemia. Este es el resultado de la ideologización Sí, de la juventud que terminó siendo exacerbada en extremo, volviéndose contra sus propios y saliendo a las calles a destruir todo lo que encontraron a su paso, quemando y saqueando, y que gracias a la pandemia se pudo contener algo. Piensen ustedes, ¿qué habría pasado con el clima de violencia que había antes de la pandemia si no se hubiese presentado? Sinceramente, la violencia se hubiera acrecentado, dice nuestro seguidor que nos está viendo y escuchando hasta ahora, Cristina. Claro, qué interesante opinión y yo concuerdo y yo lo conectaría también con la idea de que estamos con la famosa generación de cristal, o sea, es decir que una generación donde los padres han tenido que ser muy permisivos o que les ha costado poner límites y reglas a estos hijos y por lo tanto replican, ¿verdad? Sobre todo como decía la persona que acaba de dar su opinión, esta falta de empatía también y esta falta de disciplina, pues hace que puedan salir a la calle y armar destrucción en pro de pedir derechos, pero a veces eso se desvirtúa también. Entonces, desde la familia, para mí es muy importante que los padres tomen conciencia de la importancia de decir no a tiempo, de poner límites y reglas claras y darles responsabilidades a los hijos de acuerdo a la edad que están viviendo. Porque si en casa hay esos límites, esa misma actitud que tomen los padres frente a los hijos y estos hijos adquieran esa disciplina, esa empatía, esa tolerancia, lo mismo lo van a hacer cuando salgan a la vida, a la calle. En resumen, muchos beneficios, muchos derechos, pero pocos deberes. Permisos. ¿Perdón? Sí, yo le decía, muchos derechos, pero pocos deberes. Así es, así Perfecto. es. Muy Entonces, bien. por lo tanto, la educación desde casa hay que moldear a los hijos con esos valores. Muy bien. Le agradezco la gentileza, Cecilia, de conversar con nosotros, Cristina. Como siempre, es interesante esa mirada que nos entrega desde el ámbito de la academia, pero centralizada en la persona, que es lo que en definitiva nos interesa para poder entregar una opinión también a quienes nos están viendo y escuchando hasta ahora. Muchas gracias y hasta cualquier momento. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Hasta luego a todos.